Con todo esto, no he visto cuántos son. Ahorita estamos 19 personas, estamos aquí. Han faltado algunos, ¿no? Pero bueno, un grupo muy interesante. Somos más de 20 por lo que veo. Y eso es bueno. Saludos a todos. Y lo que sí, quiero es, así como algunos han estado participando, también los demás no se queden en silencio y comenten también, ¿no? Comenten lo que a ustedes les parezca, a favor, en contra, o si tienen alguna otra posición, también es bienvenido todo, ¿no? Recuerde que en esta parte también hay que denotar que en cuanto a las escrituras hay diversas formas de darle o diferentes enfoques que nosotros asumimos. Dependiendo de ese enfoque, establecemos también nuestra interpretación, ¿no? Hay algunos que hacen un trabajo literalista del texto y todo lo literalizan, ¿no? Me sabe tal como está, ¿no? Sacándolo fuera de su contexto histórico. Y otros hacen alegoría del texto, ¿no? Todo es alegoría, ¿no? ¿No? Alegorizan hasta las cosas que no son alegóricas, ¿no? También ese es un extremo, ¿no? El alegorismo, que muchas veces hace daño, ¿no? Otros hacen, hay interpretaciones sociológicas, hay interpretaciones históricas, hay, digamos, una mirada, digamos, un análisis literario, hay un análisis también narrativo, ¿no? También tienen mucho que ver con la forma de escritura también, lo gramatical. Eso es lo que digamos, ha tenido mucha vigencia dentro del mundo de la iglesia, especialmente la iglesia histórica, el método gramático histórico, que era el elemento de la predicación por mucho tiempo, ¿no? Hoy día se trata de hacer la predicación expositiva. No todos son expositores de paso, pero eso es la forma en que se trata de proponer. Y el análisis exegético, que tanto se ha hecho de moda que ya de exégesis a veces queda poco, ¿no? Escuchar mensajes exegéticos reales, son pocos en realidad, ¿no? Pero está de moda esa idea de que hacemos todo eso exegético, ¿no? Pero simplemente la exégesis tiene que ver con interpretación, pero tiene que ver también con lo que el texto original nos quiere decir, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionamos esto de 2 Timoteo 3:16, eh, hay un análisis que tiene que ver con la exégesis, ¿no? De cómo está en el texto original, cómo lo traduce Casoro de Reina y cómo nos llega a nosotros en la Reina Valera, ¿no? Entonces, ahí está el análisis, pues, ¿no? Bueno, entonces hay diferentes frentes, diferentes perspectivas. También ahí está la perspectiva devocional, también ese es otro lado, ¿no? O sea, una forma de interpretar o de hacer el estudio de la Biblia también es bajo el devocional. Pero lo devocional es lo elemental, que muchas veces utiliza lo literal o lo simbólico, ¿no? ¿Ya? Y ahí quedamos con algunos aspectos de la historia, del contexto. Hay que ir más allá todavía, ¿no? ¿No? En un devocional no vas a ir a ver qué dice el texto original, ¿no? Eso es en el texto, cuando hablamos del texto original, del idioma hebreo, griego, eso estamos hablando de exégesis, ¿no? Y sobre todo, no porque, bueno, te citan, tal texto, tal palabra dice esto en el griego, no, sino en cómo está esa palabra dentro del texto y qué cosa es lo que los autores han dejado y qué opinan también los traductores acerca de eso, ¿no? Y si nos podemos basar o no en ese texto adecuado, ¿no? Eso también es importante también señalar. Bueno, aquí vemos, por otro lado, vamos a dejar ese espacio, no sé si alguien quiera mencionar lo que hemos dicho en la primera parte, si no vamos a pasar a esta segunda parte, ¿no? ¿Todo está bien entonces? ¿No queda alguna inquietud o alguna duda de repente, ¿no? Que puede suceder, ¿no? Que ya, como en la primera parte nos mencionaba también.
para no confundir, qué bueno las preguntas que me hicieron para poder ampliar y poder entonces darle el sentido adecuado, para que no vaya a haber por ahí una mala interpretación, ¿no? Muy bien. Bueno, no hay ninguna, entonces pasamos a esta segunda parte, ¿ya? Acá sí vamos a hablar de la composición del Antiguo Testamento, ¿no? Un panorama de la composición del Antiguo Testamento. Y lo vamos a hacer analizando o proponiendo las etapas, ¿no? Dividiendo por etapas y también los eventos que han habido en esas etapas y los libros a los que se refieren o dónde están estos eventos, ¿no? Em, la primera etapa es la protohistoria, ¿no? La Biblia nos habla, ¿no? Nos muestra una protohistoria, ¿no? ¿Y por qué hablamos de protohistoria? ¿No? Porque no encontramos al hombre todavía, ¿no? ¿No? El hombre cuando comienza a hacer cultura, cuando hace familia, ¿no? Y desarrolla pueblos, naciones, clanes, primero, ¿no? Eh, ahí comienza a hacer historia, ¿no? Eh, la historia siempre tiene que ver con nosotros, ¿no? Así que lo que está en el Génesis, los 11 primeros capítulos, es una especie de protohistoria que habla de un preámbulo histórico que tiene que ver con formación desde la creación, ¿no? Porque ahí están las genealogías, que lo vamos a analizar en el texto de Génesis, ¿no? Las genealogías, en hebreo es toledox, toledox, los toledox. La generación del universo, que es el inicio, ¿no? La creación, cómo se formó la tierra, ¿no? Todo eso es una generación. Después aparece la generación de los hombres, ¿no? Y así, hay varias generaciones en esos 11 primeros capítulos de la formación de todo el mundo, ¿no? Se dice que para estudiar Génesis, los primeros 11 capítulos son la clave para entender Génesis, ¿no? Muy bien. Hay dos tipos de creación también ahí, de paso, ¿no? Está la primera creación, ya, que está en 1:26 y la segunda creación está en el capítulo 2, creo que para el versículo 4 o 5, por ahí a 7, ¿no? Entonces, dos maneras de contar la creación, ¿no? Dos formas distintas y que si uno compara se da cuenta que ahí no está, lo que dice la primera no está expresado en la segunda, ¿no? Como que hay divergencia, ¿no? Pero bueno, esa divergencia es pequeña en realidad, pero algunos pueden poner su eficacia ahí. Entonces, ¿cuál de las dos es la real, ¿no? Recuerden que es un relato nada más, ¿no? No es un relato literal de la creación, ¿no? Em, esa creación en 7 días, en la otra no habla de los 7 días, pero sí habla de las etapas de creación, ¿no? Que aparecen de diferentes modos, como hemos dicho, ¿no? Pero está tratando de explicar de todas maneras el hecho de que Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Después aparece el hombre también, primero en el hagamos y después en el otro ya cuando Dios toma del polvo de la tierra y forma al hombre y le da el soplo de vida, ¿no? Soplo de vida, ese espíritu que algunos dicen que vuelve a Dios, no es nuestro espíritu, esa idea de alma, espíritu, cuerpo, no, es el aliento de vida, o sea, la respiración, ¿no? Dios nos da la vida, Dios nos pone la vida. A veces sopló en ese muñeco de barro y entró ánimo o ánima en el ser humano, o llegó a ser un ser humano, llegó a ser una persona, ¿no? Entonces todos nosotros tenemos el sello de Dios, porque llevamos la vida, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que tenemos la vida? Porque respiramos, pues.
porque respiramos. Ese respiro, esa vida, cuando nos vayamos a esta tierra, vuelve a Dios, se va a Dios, ¿no? Bueno, yo no lo iba a decir, pero algunos en la tradición judía dicen que este, cuando uno exhala el último suspiro, ¿no? Dice que sale un ruido dentro de la garganta, como un así, ¿no? Muchos hablan de que esa es la forma en que se expresa a Dios, en nombre de Dios. O sea, estamos devolviendo ese aliento hacia Dios, ¿no? Y suena como eso, ¿no? Que no tenemos nosotros el sonido del nombre de Dios porque no se pronunciaba, ¿no? Entonces, por ese motivo ha quedado así, pero por ahí hablan uno que eso, ¿no? Como ya, es como si estuvieras expresando a Dios, es tu último suspiro que lo dedicas a Dios, ¿no? Todos los hombres pasamos por ese lado, ¿no? Todos los seres humanos. Bueno, el periodo de los patriarcas ahora, ¿no? Que lo cuenta Génesis del capítulo 12 al 50, ¿no? Ahí está el caso de Abraham, que baja a Canaán, que estaba en la Mesopotamia, arriba, va bajando hacia Canaán, ¿no? El tiempo más o menos es el 1850, 2000 por ahí, ¿no? Luego los hijos de Jacob y sus hijos en Egipto, ¿no? Por el 1700 antes de Cristo. Y la opresión también que tuvieron los descendientes de Jacob, ¿no? 1850 a 1250, más o menos un promedio. Todo eso está contado en el Génesis, ¿no? O termina así, ¿no? Con el Génesis termina de esa manera. Alguien dice que la Génesis empieza con la vida y el último versículo habla de muerte, ¿no? Bueno, no lo vamos a tomar a la trágica, pero esa idea dispensacional a veces de que el mundo, nosotros los seres humanos lo torcemos y Dios tiene que digamos, enmendarnos la plana, no es la forma de leer la Biblia, ¿no? Bueno, el periodo del Éxodo, entonces, en el periodo del Éxodo están los otros cuatro libros, ¿no? De la Torá, que es el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Que con el Génesis forman la Torá. Entonces ahí encontramos a Moisés por más o menos 1250. Algunos dicen que también fue en 1400 por ahí. Las fechas no están exactas, ¿no? Pero hay un periodo ahí, ¿no? Moisés saca al pueblo de Egipto hacia Canaán y se da la alianza en el Sinaí. Cuando hablamos de la alianza estamos hablando del pacto, ¿no? Para algunos que de repente no son de la alianza, ¿no? Y son de la U, no estamos hablando de fútbol. Eh, o que alguno puede ser de la alianza que tiene misionera también, ¿no? Puede ser. No, tiene que ser, la alianza habla del pacto, pacto. En inglés es covenant y se traduce como convenio, pero convenio no suena mucho. Pacto es mucho más adecuado. El pacto eh, del Sinaí. Y Dios trabaja con pactos. Ahora, hay que aclarar esto también, porque hoy día en la iglesia está de moda los pactos, ¿no? Hay que pactar con Dios, ¿no? Hacer un pacto con Dios. Pero ese tipo de pacto no es lo que dice la Biblia. Ese tipo de pactos no son bíblicos, ¿no? Los pactos que se refieren a la Biblia es Dios haciendo pacto con el hombre, no es el hombre haciendo pacto con Dios. Ya, ahí hay una diferencia. Hoy se practica la idea de que tú puedes hacer un pacto con Dios. No, aquí en la Biblia encontramos que es Dios que hace pacto con el hombre. Dios hace pacto con Abraham, ¿no es cierto? No es Abraham que tiene la iniciativa, es Dios que tiene la iniciativa. Alexander, Pastor, buenas noches. En relación al matrimonio, ¿se puede decir que es un pacto que se hace ante Dios?
Se puede, Podemos hacer pactos ante Dios, sí, no significa que no sean válidos, sí podemos hacerlo, pero no tiene la misma calidad del pacto que Dios realizó en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque los pactos marcan, ¿no? Marcan la trayectoria de su pueblo, ¿ya? Entonces vamos a encontrar el pacto en el Sinaí, por ejemplo, ¿no? Después el pacto con David, ¿no es cierto? Claro, el pacto con Abraham, antes de eso, ¿no? Primero, ¿no? Entonces, luego con Jacob, luego con Moisés, ¿no? Luego también encontramos eh, el pacto en la época de los profetas también, ¿no? Entonces, o a la hora que vienen de la cautividad, ahí hay este, el recordar el pacto nuevamente, ¿no? O asumir el pacto, ¿no? De paso, en Habacuc, que está en el contexto de la invasión babilónica, Habacuc dice de esta manera, dice, justo por su fe vivirá, ¿no? Así lo traemos nosotros en el texto, en castellano aparece así. Pero en el texto en hebreo, cuando habla de eso, dice que el justo por su fe vivirá. Hay varias formas de traducirlo en el hebreo. Es el justo por su fidelidad vivirá, ¿ya? Es fidelidad a Dios. Pero ¿cómo se manifiesta esa fidelidad a Dios? Bajo el pacto. Entonces fácilmente se puede traducir eso, ¿no? El justo por su fidelidad al pacto vivirá. Y eso es justamente el mensaje de los profetas. Israel ha roto el pacto con Dios, te has alejado de Dios, ¿no? Entonces, el pacto marca, ¿no? El justo por su fe al pacto vivirá, o por su fidelidad al pacto. Ahora, hay otra manera también de expresar esto, porque ahora uno puede decir, bueno, la fidelidad al pacto. Pero ¿quién es el que debe tener fidelidad al pacto? ¿Es el hombre o es Dios? Algunos dicen que es el hombre que tiene que tener fidelidad al pacto. Pero también, por otro lado, la Biblia nos muestra que Dios es fiel a su pacto. Así que eso quiere decir que el justo, por la fidelidad de Dios al pacto, vivirá. Es por el que Dios es fiel a su pacto que vivimos nosotros. ¿Te das cuenta? No es solamente nuestra fidelidad, aunque, y claro, es importante la fidelidad nuestra, o sea, la confianza en Dios, pero la fidelidad de Dios a su pacto es importante. Eso no va a cambiar nunca, ¿no? Entonces, ese texto de Habacuc ahí recrea ese aspecto especial, ¿no? Dios es fiel a su pacto y se muestra en ese texto de que el justo tiene que vivir bajo esa fidelidad de Dios a su pacto, que tiene que tener confianza de que el pacto de Dios, Dios nunca lo va a romper. Aunque el hombre lo rompa, Dios no, ¿no? Así dice el Pablo, ¿no? Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, el mismo sentido, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Alguien quiere hablar más acerca del pacto? Eso quizá lo vemos más adelante con el Génesis, ¿no? O con el Pentateuco, ¿no? Por ahí. Adelante entonces, vamos. Pero el tercero es el periodo de la conquista, ¿no? Ahí están las guerras cananeas, cuando están ya después de todo el camino por el desierto, de los 40 años, y llegan a Canaán y entonces se distribuye la tierra, pero para tomar la tierra no fue fácil, tenían que eh, tomarla. No fue una invasión, no fue así. Se establecieron, pero encontraron pueblos ahí, entonces tuvieron que sacar a esos pueblos de ahí, ¿no? Josué y jueces, ¿no? Nos cuentan toda esta historia, ¿no? Son varios años ahí. El periodo de la monarquía también, por otro lado, o sea, hasta ese tiempo era lo que algunos le llaman también el gobierno de Dios o la teocracia. Dice. Yo no estoy no me gusta mucho ese término del gobierno teocrático. Algunos confunden eso, y hoy día también. Dice, no, en mi iglesia nosotros tenemos un gobierno teocrático, dice, ¿no? Porque no tienen junta directiva, porque no tienen consistorio, porque no tienen nada, sino porque
el pastor, ¿no? O la cabeza de la iglesia, Dios le indica a él, ¿no? Entonces él dirige todo, ¿no? Entonces ese gobierno eso no es gobierno teocrático, ese es un gobierno verticalista o episcopal, ¿no? Lo teocrático es cuando Dios conduce. Cualquier modelo que tengamos, pero Dios conduce, ¿no? Nos conduce eso. Entonces, este, esta etapa es la conducción de Dios bajo los jueces, ¿no? Ya los clanes se habían formado, ya, los padres de Israel, ¿no es cierto? Los ancianos, las cabezas, ¿no? Ya no están, solamente quedan como parte del fundamento del pueblo. Ahora ellos tienen que acentuarse, pero no tienen pues una vida placentera ahí, ¿no? En Canaán, ¿no? Hay muchas batallas, mucha guerra, mucha violencia. Y también, de paso, el pueblo se iba olvidando, ¿no? Se olvidaba de Dios, bajaba la guardia y venía también la invasión de otros pueblos, ¿no? Entonces los jueces eran levantados por Dios y venía un tiempo de reavivar, ¿no? De volver a Dios. Esa es la figura dentro de los jueces. Y ahí hay una frase, una leyenda muy importante que habla en el texto dos veces en jueces, dice, en aquel tiempo no había reyes, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Esa figura ya nos establece la idea de la monarquía, ¿no? En la monarquía la cosa va a ser de otra manera. eh, Cuando no hay rey, entonces cualquiera hace lo que sea. Claro, ahí hay una idea romántica de esta etapa, porque los reyes, si bien hasta David y Salomón, fue la época gloriosa de la monarquía. Después de eso, Israel va a vivir momentos terribles. Se van a dividir, ¿no? Y eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero entonces, periodo de la monarquía unida, 1040 al 1010, el rey Saúl, el primer rey, ¿no? No era el rey que Dios quería, pero fue el primer rey y Dios dejó. Ahora, aquí sí parece controversial, ¿no? Porque siempre decimos nosotros y dice el texto bíblico, que no cae ni una hoja, no de un árbol, si no es por voluntad de Dios, ¿no? Saúl llegó a ser rey. ¿Fue voluntad de Dios? La Biblia dice que no, ¿no? Y entonces, ¿por qué fue rey? ¿Por qué Dios permitió que fuera rey? Muchos mencionan esto como que esa es la idea de la voluntad permisiva de Dios. Eso en teología no me suena bien, porque uno, porque Dios no puede ser permisivo. Dios no es permisivo. La palabra permisivo significa que permite todo, ¿no? Que no hace diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, claro, es un permisivo, ¿no? Aguanta todo. Dios no es así. Puede ser que sea una voluntad de Dios, en donde permite al hombre cierta libertad, ¿no? Algunos le llaman libre albedrío eso, ¿no? Donde el pueblo pidió rey, ya pues, ¿quieres rey? Ya te voy a dar rey. Les complació de alguna manera, ¿no? Pero no fue el propósito de Dios, fue la voluntad de Dios, ¿no? Dios había establecido por otra manera. Y Saúl, lastimosamente, pues, no fue por ese motivo, sino porque se obnubiló en el poder, que eso puede suceder cuando alguien, de paso, ¿no? Saúl era una persona muy sencilla, casi pasaba desapercibido. Cuando llega a ser rey, ya el hombre cambia, ¿no? Algunos dicen que eso, que el poder cambia. No, el poder no cambia. El poder muestra lo que el hombre es en su interior, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Uno teniendo poder,
no necesita cambiar. Si alguien cambia cuando comienza a tener autoridad o poder, entonces significa que no es íntegro, ¿no? La integridad es importantísima aquí. Saúl, ese fue el problema que tuvo. Bueno, esto lo encontramos entonces en los libros de Samuel, de Reyes y Crónicas, ¿no? Toda esta historia del periodo de la monarquía, empezando con Saúl, pasando por David, el momento más glorioso, 1100 a 970 a.C. En Israel se añora la idea. David fue el rey glorioso, tanto que él va a ser la marca, ¿no? El modelo de rey. Por eso se habla de el hijo de David, ¿no? Y en David entonces hay una bendición, pues, hay un pacto con David, ¿no? Y todos los reyes tenían que tener ese modelo. Lastimosamente no cumplieron todos. Aquí David sobresalió sobre todos, ¿no? Más allá de sus propios pecados, fallas, errores y metidas de pata, ¿no? ¿No? Eh, a veces pensamos que, bueno, hay que tener esa actitud también con cuidado, no sé como David, pero sí ser como David en el sentido del corazón, porque su corazón, a pesar de esta falla, sí el hombre sí tenía un corazón para Dios, ¿no? Una disposición para Dios. Eso creo que no debe cambiar, más allá de nuestras actitudes o acciones o las cosas que podamos hacer que no son buenas, ¿no? Bueno, se supone que en el creyente no debe haber eso, pero si lo hay, alguien mencionó por ahí, creo que fue Adi, el dominio propio, ¿no? Tenemos que tener dominio propio, ¿no? Cuidado que eso, el dominio propio es una cosa, la mayoría y algunos tienen demonio propio, ¿no? No tienen, no dominio propio, sino demonio propio. Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Muy bien, no sé si lo han entendido. Ya, creo que Adi sí lo entendió. Ahora Em, sí, entonces, Pastor Alberto, sí, sí, entonces en el periodo de la monarquía unida es como que si el hombre se aleja de Dios, rompe la unidad, ¿no? Con Dios. sí, porque justamente Muestra, o ese sea, nos hace reflejar problema eso. que que se iba a dar en el periodo de la división, en el periodo de los dos reinos, empieza con David, empezó con David y empezó justamente con su pecado, ¿no? Natán le demostró eso y le dijo que las consecuencias que iban a él era perdonado, pero las consecuencias no pudieron evitarse, no lo pudo evitar, ¿no? Y la espada ese iba a estar siempre en su familia y así fue. Sus hijos se pelearon y se fueron contra él inclusive, ¿no? Fue terrible y triste eso. A pesar de todo, David es considerado el mejor rey, ¿no? Luego viene Salomón, su hijo, claro, que también es el periodo dorado, porque ya hemos hablado de David, sí, como grande, pero es Salomón el que va a tener el lugar primordial en este trabajo, porque va a hacer de Israel una gran nación. No llega a ser potencia, no lo llega, no llega a ser un imperio, no, eso nunca fue Israel, y tampoco era el propósito, ¿ya? Así que eso de potencia mundial, pues no es propósito de Dios tampoco, ni es propósito para las naciones. Con tal que salgamos de nuestros problemas y hay un desarrollo, está bien, pero potencia mundial, eso es falsedad, ¿no? Este, y de paso no se logra, eso es una mentira eso. Ahora, este periodo entonces fue el periodo dorado. Y en 930 a.C. se da la división del reino del norte y el sur, ¿no? Israel del norte y la Judá en el sur, ¿no? O llamámosle también Israel del sur, que se llama Judá, más conocido como Judá.
Entonces, el Reino del Norte, 930 al 721, dura más o menos esa etapa, ¿no? Porque bajo la invasión de los asirios, ¿no? El Reino del Norte es destruido, ¿no? Dinastía de Onri es uno de los reyes, aquí, dinastía de Jehú, ¿no? Son reyes de Israel. El periodo máximo de esplendor dentro de este periodo, ¿no? Luego viene el influjo idolátrico cananeo, ¿no? Y ahí está Acac, ¿no? Y Jezabel. El siglo VIII, la expansión siria, ¿no? Y la caída de Samaria, al fin, ¿no? Cuando hablamos de la caída de Samaria, estamos hablando de la caída del reino del norte, ¿no? Porque Samaria era la capital, ¿no? En Judá era Jerusalén, ¿no? Y de paso, para mencionar unos detalles con esto, es que ustedes saben que en Jerusalén estaba el templo, ¿no? El templo que Salomón había eh, construido, ¿no? Es templo que después los babilonios lo van a destruir, ¿no? Ahora, pero cuando se divide el reino, los del norte ya no podían ir a Jerusalén, ¿no? Y Jerusalén se convierte en el centro de la vida espiritual de la nación. Entonces, ¿cómo hace Israel que no puede ir a ese lugar, ¿no? Porque ya no le corresponde. Bueno, Israel del norte, entonces, lo que hacen sus reyes es formar una nación, la capital, Samaria, la convierten entonces en un lugar en donde construyen un templo, ¿no? Creo que es en la parte de Jericín, creo en un monte, ahí hacen un templo, ¿ya? Y comienzan a hacer sus sacrificios y su dedicación a Dios ahí, ¿no? O sea, su práctica de fe, lo siguen ellos, pero ahí en ese lugar, ¿no? Esa es la tradición que justamente la samaritana, la mujer que habló con Jesús, ¿no? Menciona con respecto a sus parientes, ¿no? Decía ella, como buena samaritana, que le preguntó a ella, mira, aquí mi familia, mis padres, ¿no? Nosotros decimos que hay que adorar aquí, ¿no? En este lugar adoramos, ¿no? Ahí en el monte. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Y ahí va la pregunta, dice, ¿dónde? ¿Cuál es el lugar verdadero para adorar a Dios? Jesús le responde, y dice, vendrá el tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿no? Bueno, ya se dan cuenta que había entonces dos templos, hubo una etapa hubo dos templos, uno en Samaria y otro en Jerusalén, ¿no? Y esos dos templos desaparecieron. El primero que desapareció en Samaria, ¿no? Desaparece Israel, un resto queda los samaritanos mezclados con gentiles, pero con un templo destruido. Y en el caso de Judá, con los babilonios, ¿no? Porque esto con los israelíes, con los israelitas del norte, eso fue Asiria, ¿no? En el caso de Judá, son los babilonios los que destruyen toda la ciudad de Jerusalén y destruyen todo el templo, ¿no? ¿No? Ese templo después se va a construir o reconstruir cuando vuelven de la cautividad y ahí va a estar Josué y Zorobabel los que van a liderar eso para construir el nuevo templo, que viene a ser el segundo templo. Ahí empieza la historia del segundo templo, ¿no? La historia de Israel del segundo templo. Esa es otra etapa que vamos a mirar al final de esto, ¿no? Entonces, ¿qué más? Seguimos en el siglo IV, expansión de Siria, la caída de Samaria, viene el reino del sur ahora, ¿no? Ver el reino del sur acá, 930 al 587. Aquí encontramos a Acaz, ¿no? 750, guerra sirio-efraínita, luego 725 al 640, Ezequías, un rey bueno, y Manasés, un rey malo, ¿no? Había esa diferencia entre reyes buenos y reyes malos. No a la altura de David, por si acaso, pero eran reyes por lo menos aceptables.
Ezequías, o el caso también de Josías, ¿no? Siglo VII, decadencia de Asiria, vienen las reformas de Josías, ¿no? Reformas religiosas, un tiempo de despertar espiritual para Israel, volver a las escrituras que habían dejado y las habían olvidado y que las descubrieron en un momento en que estaban haciendo refacciones al templo. Siglo VI, expansión caldea, eh, y también 587, la caída de Jerusalén, ¿no? Por mano de los babilonios, ¿no? Todo esto, esta historia que hemos, así rápidamente lo hemos dicho, está entre Samuel, Reyes, Crónicas, Amós, Oseas, Isaías, los 39 primeros capítulos, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías y Lamentaciones, ¿no? Luego viene entonces el periodo del exilio, están en la cautividad, ¿no? En Babilonia, eh, más o menos un promedio de 70 años. Ojo, que no fueron 70 años literales, ¿no? Siempre en la Biblia cuando trata de eso es porque hay un número cercano, te cuenta el más cercano, eso lo, digamos, lo engloba, ¿no? Entonces, el promedio es 70 años, ¿no? Sí, 587 al 538. Sí, sí, si tú sumas eso, no hay 70 años, igual, ¿no? Pero es un promedio, ¿ya? Ya. Toda esta historia la cuenta Ezequiel y también Isaías desde el capítulo 4, o perdón, Isaías 40 hasta el capítulo 55, ¿no? Y también está Agdías, ¿no? Que también es parte de esta etapa. El, por lo menos la historia. ¿Cómo? Alguien está hablando, sí. Mana Blanca se escucha su micrófono. Sí, sí. Periodo de la Disculpe. restauración, ¿no? Ahora, siglo IV, oh, perdón, siglo VI, ahí está la expansión persa, ¿no? Y el edicto de Ciro, ¿no? Entonces acá ya viene la vuelta, ¿no? Del exilio, ¿no? 538 a.C., ¿no? La vuelta del destierro, restauración del templo, ¿no? En realidad no es una restauración, sino la construcción de un segundo templo, ¿no? Ese templo que después, en el tiempo, Herodes hizo sí hizo una restauración, una renovación del templo, ¿no? En realidad hizo un nuevo templo, pero el judío nunca lo reconoció así, ¿no? Simplemente fue una remodelación, ¿no? Yo esto lo comparo mucho con esto que se dio hace un tiempo atrás con el antiguo estadio que teníamos en Lima, ¿no? El Estadio Nacional, el antiguo estadio que le llamaban José Díaz, ¿no? Que fue uno de los primeros estadios que tuvimos, que antes había un estadio, pero de madera, ¿no? Esa es la primera parte. El segundo fue entonces el estadio que se construyó en la época de Odría, en el año 52, me parece, 1952. Y en la época de An García, por el 2010, más o menos por esa etapa, se construyó, hizo una refacción, una renovación. Y uno ve ahora ese estadio y por fuera es completamente diferente al antiguo estadio, ¿no? Por dentro también, en parte, ¿no? Aunque ha quedado algunas cositas, nos hacen recordar al antiguo estadio, pero ahí está. Esa refacción costó como si se hubiera hecho un estadio completo. Cuesta más caro. Y no sé, a Herodes le debe haber costado más también la construcción o la reconstrucción de ese templo que habían hecho Josué y Zorobabel, que viene a ser el segundo templo. Pero toda esta historia se le conoce como segundo templo, hasta el templo que hizo Herodes. El judío nunca aceptó que ese sea un tercer templo. No, más bien algunos proponen que se va a construir un nuevo templo, que ese sería el tercero. Dentro de la historia sería el cuarto templo, ¿no? En realidad. Pero bueno, ahí vamos. Eh, eh, Siguiendo este tiempo de la restauración, se desarrolla también la escuela sapiencial, la escuela
Cuando hablamos de la escuela sapiencial, estamos hablando de la sabiduría, ¿no? Los escritos sapienciales, ¿no? Y también se hace la recolección de los escritos antiguos. Es esta etapa en que se va haciendo la compilación del Antiguo Testamento. Y es la etapa que se conoce como la historia de Israel del segundo templo. Historia de Israel del segundo templo, o si no, historia de Judá del segundo templo. Y cuando nos referimos al aspecto religioso, tenemos historia del judaísmo del segundo templo. Porque aquí viene todo el proceso, todo lo que vemos en el primer siglo se va desarrollando aquí. El Sanedrín, los escribas, los fariseos, los saduceos, am, las sinagogas, ¿no? ¿Qué más? Algunos otros aspectos que nos están faltando ahí, los círculos rabínicos, los grupos religiosos, ¿no? Que se van formando. Todo eso es un proceso que nos va a llevar al primer siglo en el tiempo de Jesús, ¿no? Ahí va, y es muy común eso, pero esto se va forjando en esta etapa, ¿no? Esta etapa que se conoce como la historia del segundo templo, ¿no? Y de hecho aquí está entonces la apocalíptica, está el mesianismo, los textos sapienciales, los textos proféticos también, ¿no? Van tomándole forma, ¿no? Y no terminan ahí porque más o menos hasta el segundo siglo después de Cristo se puede hablar de un Antiguo Testamento ya completo como se tenía o se tiene ahora en el mundo hebreo, ¿no? Y esto debido a los talmudistas. Y luego los masoretas son los que van a heredar eso ya para el siglo IX, 5 9 de nuestra era. Ellos ya van a tener este, la preservación del texto, ¿no? Que nos ha llegado a nuestros días. Bueno, esta etapa entonces aquí está primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Joel, ¿no? Isaías 56 al 66, Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés, Ruth y Jonás, ¿no? Si se dan cuenta, aquí hemos puesto Isaías, por ejemplo, en la primera parte, en el periodo de los dos reinos, ¿no? Porque cuenta esa historia. A eso se le conoce como proto-Isaías, ¿ya? Porque se refiere a esa etapa del mundo asirio o de la invasión asiria. Luego tenemos la parte de Isaías 40-55, que es el periodo del exilio, ¿no? Que cuenta un poco acerca de eso. Y luego, o profetiza eso. Y el periodo de la restauración, entonces, que está entre el 57 y 36, que se llama Trito Isaías. El anterior se llamaba Deutor Isaías, ¿no? Esas son las divisiones que básicamente por naturaleza encontramos en el texto, porque difieren de las etapas históricas, ¿no? Luego, finalmente, el periodo helenístico y romano, ¿no? Las luchas por la sucesión de Alejandro, crece la diáspora, el siglo II, el dominio de las Seleucidas. Esta parte del periodo de restauración y el periodo helenístico, las dos son parte de la historia del segundo templo, ¿no? La persecución de Antíoco, las luchas macabeas, ¿no? Porque Antíoco invade, ¿no? Los seleucidas en realidad tuvieron de rey a Antíoco, Antíoco IV, ¿no? Antíoco Epífanes fue el rey de los seleucidas y él invadió Judá e impuso el helenismo, es decir, la religión helénica, ¿ya? Y prohibió el judaísmo, ¿no? Él prohibió, profanó el templo, prohibió la Torá, persiguió a los judíos, a los sacerdotes, los mató, ¿no? Fue una cosa tremenda. Pero ahí es donde se levantan los macabeos, ¿no? La familia macabea y comienza a hacer las luchas, ¿no? De independencia, ¿no? De liberación, se enfrenta a los sirios, porque esta época es dominio sirio,
¿no? Entre los sirios gobernaban la dinastía de los Seleucidas, por eso se llama Seleucidas. Y este gobernante Seleucida era Antíoco IV, ¿no? Que comete esta desavenencia. Y ahí es donde Daniel menciona justamente el asunto de la abominación desoladora, porque él profanó el templo, ¿ya? Antíoco profanó el templo, así como en el año 70 Tito también profanó el templo. Han habido dos profanaciones, ¿no? ¿Ya? Y también, no sé si era la tercera, Adriano también que hizo lo suyo con el resto que quedó del templo. Bueno, eso es ya por el año 70 después de Cristo, pero sigamos acá. El año 63 al año 70 viene el dominio romano. Aquí también cambia esa figura, porque es Pompeyo, ya no es Antíoco, porque de paso Judá vivió unos 100 años más o menos, un promedio de 100 años de libertad, de independencia, ¿no? Ya no estaban los sirios, no había nadie que los domine, pero comienzan los líos, los problemas entre ellos y aparece Pompeyo y trata de solucionar el problema, ¿no? Y pone ahí a unos idumeos, ¿no? Para que regenten el gobierno de Judá. ¿Ya? Y así aparecen los Herodes, ¿no? Entonces toma Jerusalén, Pompeyo, y declara a Judá provincia romana, ¿no? Eso fue el año 67 antes de Cristo, ¿ya? Entonces, a partir de eso, Israel ya no va a ser libre. Bueno, nunca fue libre, de paso. Siempre estuvo, digamos, acechado por sus enemigos o por otras naciones. Cuando llega Jesús, Judá estaba dominada por los romanos, ¿no? Costumbres romanos, edificaciones romanas, todo era romano, ¿no? Y también griego, ¿no? En alguna manera diríamos que se había gentilizado la ciudad, pero habían judíos que guardaban ese celo por sus tierras. Bueno, la historia que encontramos aquí aparece aquí en los libros de esta etapa. Está Esther, Cantar de Cantares y Daniel, ¿no? Que son los que están por esta etapa y que se procesan y se terminan finalmente de componer, ¿ya? Hemos puesto entonces esta, digamos, la distribución de estos libros de acuerdo a la etapa histórica, ¿ya? Hay otra forma las tradiciones dicen que el texto del Antiguo Testamento se terminó por el año 500, ¿no? El siglo IV, ¿no? Antes del siglo IV ya no había, ya estaba toda la Biblia, ya estaba completa, dice, ¿no? Pero nosotros acá lo hemos visto bajo la etapa de los acontecimientos que vivió Israel, ¿no? Y cómo se va distribuyendo este hecho del texto. Estamos viendo acá no que el autor viviera ahí, ¿no? Sino que estos libros se fueron tuvieron forma bajo en estos tiempos, ¿no? En los tiempos que vamos marcando aquí, o que hemos marcado, ¿no? Entonces hay una diferencia, es lo que cuentan acerca de la historia y otra cosa es la época que se escribió el libro, ¿ya? Por ejemplo, Esther cuenta la historia acerca de Persia, ¿no? ¿No? Eso estaría en la época del exilio, ¿no? Pero aparece por este lado el libro ya desarrollado, ¿no? Bueno, ahí hemos terminado. Principales periodos del Antiguo Testamento, acá sí, para esto ir terminando y vamos la próxima semana a empezar por este lado. Dos cosas que vamos a mirar acá, no, son cuatro en realidad, ¿no? Cuatro, acá está. Periodo de los patriarcas hasta Moisés, ¿no? Ahora sí, estos son los cuatro principales periodos que hay en el Antiguo Testamento, ¿no? Periodo de los patriarcas hasta Moisés, ¿no? Ahí viene la línea de Dios y luego la familia escogida, ¿no? Porque fue una familia,
que con esa familia se hace un pueblo, ¿no? Luego viene el periodo de los grandes líderes, desde Moisés hasta Saúl, ¿no? Ahí está el éxodo hasta Samuel, ¿no? La salida de Egipto, el peregrinaje por el desierto, la conquista de Canadá y el gobierno de los jueces. Todo ese es el periodo que tiene que ver con esta historia, ¿no? Luego, periodo de los reyes, desde Saúl hasta la cautividad. Bueno, dicen las cautividades, ¿no? Pero es la cautividad exactamente, ¿no? Samuel, Reyes, Crónicas, libros proféticos. Ahí está el Reino Unido y el Reino dividido, ¿no? Porque está la época de los reyes hasta la cautividad. Luego viene el periodo de los gobernantes extranjeros, que es desde la cautividad hasta el retorno a Jerusalén, ¿no? Entonces, Esdras, Nehemías, Esther, profecía de Daniel y Ezequiel. Acá habla de cautividad porque está hablando de la cautividad de Israel y cautividad de Judá. En realidad, la cautividad de Israel no sucedió aquí, sucedió en el tiempo, vamos a decir, por el periodo de los reyes, ¿no? Por ahí fue. En el año 722 antes de Cristo, Israel es invadido por los asirios, ¿ya? Y son llevados fuera. Sí, son llevados fuera, no a Siria, los mezcló entre los pueblos ahí, ¿no? Y ahí se formó una Israel gentil, que va a ser el rechazo para los judíos. Y de ahí van a ser el odio entre samaritanos y judíos, ¿no? Un odio étnico o un problema, digamos, de xenofobia, ¿no? Los judíos tenían xenofobia contra los samaritanos, no los consideraban sus hermanos, ¿no? Porque habían la naturaleza, digamos, la genética se había deformado según ellos, ¿no? ¿Ya? Ya no eran de la línea genética de Israel, ¿no? Era una mezcla, ¿no? Pero en fin, eso se dio, ¿no? Digamos, entonces ahí podemos hablar de cautividades de esa perspectiva, pero recordando que esa cautividad de Israel fue el 722 y que llevó a la desaparición de Israel. Solamente los samaritanos, un grupo de samaritanos quedaron, ¿ya? Muy bien. Y esa es la división que vamos a mirar entonces ya la próxima semana y trabajando esta parte de la Torah, ¿no? Esto vamos a trabajar la próxima semana. No sé si hay una pregunta ahora. Hemos tenido un viaje. Ah, acá tengo este canon hebreo y también el canon cristiano, ¿no? Porque también de paso vamos a hablar de esto de la división. Esto habla de la división de los libros, ¿no? No son las mismas divisiones, no están en el mismo formato, ¿ya? No están en el mismo formato. Y de paso, por eso nosotros tenemos 39 libros. El texto hebreo tiene 24 libros nomás. ¿Ya? Y uno dirá, ah, está faltando mucho. No, no, en, digamos, en general, son los mismos, la misma cantidad. Aquí, esta fórmula matemática es rara, ¿no? ¿No? 24 es igual a 39. En este caso, sí. 24 es igual a 39. Es que los textos están agrupados de diferente modo que suman 24, pero es la misma cantidad de libros que están distribuidos de otra manera en nuestro texto del Antiguo Testamento, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima semana para más tranquilidad, porque como ya veo, algunos deben estar cansaditos también. Por ahí he visto unos sueños, unos ojitos que se caen ya. Bueno, los voy a dejar libres para que vayan a descansar y poder No es volver. tan duro. Sí. Ahora, otra cosa que sí vamos a dejar es, vayan pensando ustedes también en una temática que quieran ustedes realizar, ¿ya? Eh, de paso les dije, vamos a hacer también trabajos. Así que a ver si la próxima semana hacemos grupos y hacemos unos 15 minutos de trabajo
para hacer el informe y listo. Y trabajar aquí, comentar y hacer debate juntos. ¿Ya? Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana y Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. muchas Buenas Buenas noches, bendiciones. noches. pastor. Hasta Chao, luego, Asti. hermanos. A Gracias, pastor. todos. Buenas Bendiciones. noches. Bendiciones a Ya, todos. Buenas noches, bendiciones. bendiciones. Buenas noches, pastor. Muy bien. Kerin, Blanca, Ana. Ajá, muy bien. A Fiorella también, muy bien. A Adi. ¿Quién Gracias más? por su Todos, servicio. ¿verdad? Sí. Muy bien, Gracias. sí. Ya saben, participen ustedes. Bueno, en el grupo van a participar mucho también, así que vamos a ver eso. Hasta la próxima semana. Bendición.